Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a Christie's y a la venta de arte impresionista y moderno de esta tarde. El lote número 11 es el Picasso de 1922 que vemos aquí. Un cuadro de Picasso, robado de un museo alemán en 1937, sale nuevamente a la luz en un remate en la ciudad de Nueva York. 4.900.000, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, 6.200.000, 6.200.000 vendido aquí entonces. Última oportunidad por 6.200.000, vendido al señor por 6.200.000, gracias. La última vez que este Picasso se ofreció en un remate, se vendió por solo $1.800, como parte de una campaña para erradicar de Alemania las obras de arte condenadas por los nazis. Adolf Hitler hizo desaparecer el arte que odiaba y robó el que codiciaba. Los nazis fueron protagonistas del asesinato más grande de la historia y codiciosos ladrones. Se robaron todo. El plan de Hitler alcanzó a todos los tipos de arte: pintura, escultura, mobiliario, objetos religiosos. Había saqueos. Hubo un saqueo planificado que fue el de Napoleón, pero este tuvo proporciones masivas. Junto con el saqueo, los nazis desataron una guerra moderna que destruyó la arquitectura histórica europea. En la lucha contra Hitler, los aliados tuvieron que elegir entre salvar vidas o causar aún más daños. Es el eterno interrogante. ¿Qué vale más, una obra de arte o una vida humana? En la actualidad, pese a que transcurrieron más de 60 años, se siguen encontrando obras de arte que estaban perdidas, se siguen reparando los daños causados por las batallas, y las obras maestras robadas aún son motivo de encarnizadas disputas. Todos estos son temas pendientes en relación con la guerra más grande de la historia. El saqueo de Europa. En el verano de 1941, Hitler ejercía un fuerte control sobre Europa occidental. Ahora, su ambición por continuar la expansión del imperio nazi lo llevaría en dirección al este. En un ataque sorpresa a la Unión Soviética, Hitler desvió millones de tropas a un frente nuevo de 3.218 kilómetros. La Unión Soviética era un objetivo similar a Polonia. Era una nación de origen eslavo. De hecho, sufrió un trato todavía más duro y estricto por estar bajo un gobierno comunista. Hitler ordenó a sus generales que libraran una guerra de aniquilación. Fue una campaña de tierra quemada que hirió lo más profundo del arte y la cultura de Rusia. Cuando la noticia de la invasión llegó al Museo Hermitage, los responsables despejaron las galerías que estaban repletas de gente y comenzaron una desesperada evacuación de su vasta colección. Nadie puede acostumbrarse a la guerra, pero sí sabemos cómo reaccionar ante ella. El Hermitage fue evacuado durante la Primera Guerra Mundial y también fue evacuado durante la guerra contra Francia en el siglo XIX. Entonces, cuando los alemanes invadieron Rusia en la Segunda Guerra, ya estaba preparado para una evacuación. En comparación con el Louvre de París, el Hermitage tenía que evacuar una cantidad de objetos 4 veces mayor. Las vastas colecciones de los zares rusos incluían desde pinturas y muebles hasta porcelanas y antigüedades. La evacuación del Hermitage comenzó tarde, pero las noches blancas del verano de Leningrado ayudaron a ganar tiempo, ya que se podía embalar durante las 24 horas. En el término de un mes a partir de la invasión, los trenes soviéticos habían trasladado a Siberia, a 1.600 kilómetros de distancia, más de 1 millón de los tesoros más preciados. Pero la mitad de la colección del museo seguía en peligro cuando las fuerzas nazis rodearon Leningrado pocas semanas después. Ahora, el enemigo estaba a solo 12 kilómetros del museo. Ese fue el comienzo del sitio a Leningrado, que se extendió por 900 días. Cuando comenzó el sitio, yo tenía 10 años.
Aunque era chico, tenía la edad suficiente para acordarme de todo. Me acuerdo de los proyectiles. Todo el tiempo había proyectiles cruzando por el aire. En los 2 primeros meses del sitio, los nazis dispararon más de 12.000 proyectiles y tiraron más de 60.000 bombas sobre Leningrado. En octubre, Hitler ordenó a sus generales que hicieran desaparecer la ciudad de la faz de la tierra. Los empleados del Museo Hermitage y la comunidad artística de la ciudad se refugiaron en la red de sótanos que había debajo del museo. Durante el primer invierno del sitio, 2.000 personas habitaron este frío mundo subterráneo. A medida que los días se hacían más cortos y más fríos, en todo Leningrado se estaban acabando las reservas de combustible. Comenzó el hambre. Entre noviembre y diciembre de 1941, murieron 70.000 personas. No sé si la sensación de hambre puede explicarse con palabras. La gente no podía pensar más que en comer, pero no había alimentos. Era terrible. Vivían a la luz de las velas. Si es que incluso ya no habían intentado comérselas. En los sótanos del Hermitage, los empleados estaban agonizando, pero los sobrevivientes seguían haciendo enormes esfuerzos por proteger el museo y las obras de arte que quedaban. Con las heladas ráfagas de viento, la nieve traspasaba las ventanas destrozadas por las bombas. Durante 3 meses, los empleados, debilitados por el hambre, se dedicaron a quitar con barras de metal 80 toneladas de hielo y vidrio roto que se habían congelado en las paredes, techos y pisos de parqué de las galerías decoradas. Trabajar era una de las maneras de no morir. Había bombardeos, no teníamos ventanas, nevaba, llovía, había personas agonizando. Por eso, el trabajo en el museo se hacía en condiciones extremas. Cuando llegó la primavera y la nieve desapareció, un grupo funerario se ocupó de retirar 46 cadáveres que estaban en el sótano del Hermitage y que habían estado congelados allí durante todo el invierno. Los cuerpos fueron trasladados a un predio en las afueras de la ciudad que se utilizaba para depositar residuos. Ese lugar se convertiría en la tumba común de 500.000 de rusos que murieron como consecuencia del sitio. Desde Francia hasta Rusia, toda Europa estaba siendo atacada. Y las alarmantes noticias sobre los robos y la destrucción que estaban perpetrando los nazis llegaron a los especialistas en arte de un museo recientemente inaugurado, muy lejos del Hermitage. Aceptar esta obra hoy es confirmar el objetivo del pueblo de los Estados Unidos, de que la libertad del espíritu humano, que ha concebido las obras de arte más destacadas del mundo, no debe ser destruida. Estados Unidos estaba a punto de declarar la guerra a la Alemania nazi, y desde la Galería Nacional de Arte de Washington, un grupo de académicos y funcionarios del museo, conocidos como la Comisión Roberts, advirtió al presidente Roosevelt acerca de un grave problema que afectaba a los ejércitos aliados. ¿Cómo salvar a Europa sin que este proceso significara continuar destruyendo sus edificios históricos y sus tesoros culturales? La mayor preocupación eran los edificios y los monumentos, porque esta era la primera guerra en la cual los bombardeos eran un grave problema. Todo el mundo había visto lo ocurrido en Inglaterra durante el Blitz, por eso se sabía que esto iba a ser muy grave. La primera invasión fue en el verano de 1943, cuando Estados Unidos y sus aliados occidentales lanzaron un ataque masivo contra las fuerzas de ocupación alemana en el sur de Italia. Fue una situación muy difícil. Los alemanes ofrecieron una enorme resistencia y esto hizo que en el proceso causáramos muchísimos daños en Italia.
De hecho, muchos de los pueblos y ciudades quedaron absolutamente arrasados. Para los funcionarios de asuntos civiles que enviaban sus informes a la Comisión Roberts en Washington, los daños colaterales causados a los monumentos fueron absolutamente impactantes. Aunque desde el punto de vista militar los daños no eran totales, para una persona interesada en la arquitectura y el arte, la situación era devastadora. En Italia, y luego en otros lugares de Europa Occidental, algunos soldados estadounidenses, evidentemente endurecidos por las batallas, no hicieron más que agravar el problema de la destrucción. Los oficiales locales se quejaban de que los soldados aliados se apropiaban de libros, colecciones de monedas y hasta monos embalsamados de un museo de historia natural. Esta situación causó una profunda preocupación al general Eisenhower, que temía que estas faltas de conducta generaran críticas. Entonces, 6 meses después de la invasión, ordenó a todos los comandantes de campo respetar los monumentos tanto como lo permitan las cuestiones de guerra. 2 semanas más tarde, la orden de Eisenhower fue puesta a prueba. A 128 kilómetros al sur de Roma, la avanzada de los aliados se encontró con el obstáculo de un monte en el cual había una fuerte defensa. En la cima de esta montaña se encontraba el histórico monasterio de Monte Cassino. Italia siempre se describe como un lugar soleado. Pero si uno sube a la montaña, el clima es frío, ventoso y húmedo. Y si uno está a la intemperie las 24 horas del día, se hace difícil sobrevivir. Mucho más cuando hay que esquivar disparos. Honestamente, a mí no me preocupaba el monasterio, solo los que trataban de matarme. En todo el camino hacia la cima de esa cadena montañosa había alemanes, en diferentes niveles, enterrados en trincheras, disparándonos. La lucha por controlar la zona que rodeaba Monte Cassino había llegado a un punto muerto muy sangriento. Los comandantes de campo aliados, que hasta entonces habían evitado atacar directamente al monasterio, discutían sobre su destino. Y en Estados Unidos y Gran Bretaña se oían protestas. Los padres de los soldados no querían que sus hijos murieran por salvar un edificio. En el monasterio había aproximadamente unas 1.500 o 1.600 personas. Decidimos utilizarlo como refugio porque estábamos seguros de que jamás iba a ser bombardeado. Hay que pensar que era un monumento histórico y que no era solo nuestro, sino que se trataba de un patrimonio de toda la humanidad. Desde el año 529, el monasterio había albergado a la orden de los monjes benedictinos. Durante sus 1400 años de vida, había sido destruido por terremotos e invasiones. Y en cada una de esas oportunidades, este enorme edificio había sido reconstruido a partir de las cenizas de sus ruinas. Por eso los aliados, con la esperanza de que el ejército alemán se retirara definitivamente de la montaña, decidieron bombardearla. Y comenzamos a oír el rugido de los motores, un ruido ensordecedor que se acercaba cada vez más al monasterio. Solo puedo decir que entonces conocimos el infierno. Por momentos no se podía ni siquiera respirar. Por todas partes se escuchaban gritos de dolor, de desesperación. Chicos llorando y gritando, mamá, mamá. Fue terrible. El ataque duró un par de horas. Llegaban escuadras de aviones que pasaban y bombardeaban, pasaban y bombardeaban. El cielo directamente no se veía. Estaba totalmente cubierto de aviones. Fue la mayor cantidad de bombarderos que los aliados dirigieron contra un solo edificio. Pero no murió ni un soldado enemigo. El ejército alemán estaba alrededor, no dentro del monasterio. Y después del bombardeo, los alemanes transformaron las ruinas en un fuerte defensivo. Finalmente, hubo que lamentar más de 50.000 pérdidas entre militares y civiles antes de que los aliados lograran quebrar la línea alemana 3 meses más tarde. Para mí, el ataque al monasterio fue un tremendo error. Si uno considera que el arte es tan valioso, por empezar, no lo ataca. No pone en juego la vida de sus hombres.
Y si uno piensa que tomar ese objetivo es fundamental en términos militares, no debe importar lo que hay adentro. Si hay que destruirlo, lo toma y lo destruye. La abadía de Montecassino, después de haber sido destruida por los gángsters aéreos angloamericanos. Después del bombardeo, estos profanadores de la cultura europea dispararon artillería pesada sobre las ruinas de la abadía benedictina. Y esto fue lo que quedó. A partir de ese momento, cada error en los bombardeos de las fuerzas aliadas comenzó a anunciarse en los programas de noticias o en panfletos con títulos como La guerra contra el arte. Incluso el gobierno fascista italiano emitió una serie de estampillas en conmemoración de Montecassino y otros monumentos que habían sido destruidos por los aliados. Por supuesto, la propaganda alemana e italiana tenía razones valederas, porque los daños existían. En Milán casi se pierde la última cena, porque una bomba cayó en el edificio donde estaba este cuadro. Y ya habían caído bombas sobre Roma y sobre San Lorenzo, una de las iglesias más famosas de Italia. Aunque algunas bombas de los aliados cayeron en las afueras de Roma, la guerra por tierra se desvió de la ciudad cuando el ejército alemán se retiró hacia el norte. La población de Roma y sus monumentos antiguos no fueron afectados. Pero después de Roma, tal vez no haya habido otra ciudad que causara más preocupación que Florencia, cuyos museos albergaban las obras de arte más importantes del Renacimiento italiano. Aquí, como en Francia, el Departamento de Cultura se había anticipado y había decidido llevar las obras móviles a villas y castillos en la campiña para ponerlos a salvo. Pero la belleza de la propia ciudad, sus puentes, sus palacios, iglesias renacentistas y monumentos públicos, seguían en peligro mientras la guerra avanzaba hacia el norte de Italia. Todo el mundo pensaba que una ciudad como Florencia, que era considerada una gema del arte y de la belleza, iba a ser tratada como una ciudad sin murallas, o sea que no iba a ser afectada por la guerra. En esta ciudad se respira arte. Uno se acostumbra tanto que el arte es como el alma de cada persona. Nunca pensé que podrían destruirla. Pero los funcionarios de la ciudad temían lo peor. Sospechaban que los nazis atacarían Florencia. Por eso construyeron estructuras alrededor de las obras de arte públicas más importantes de la ciudad. Las cerámicas de Della Robbia, que adornan el primer orfanato de Europa, se cubrieron con protecciones de madera. Las tumbas de mármol de la capilla de los Medici se protegieron con bolsas de arena. Y los 6 esclavos de mármol de Miguel Ángel, así como el David de 4 metros de alto, se cubrieron con fuertes estructuras de ladrillo en forma de cápsula. Para los aliados, Florencia presentaba una gran dificultad por albergar extraordinarios monumentos y por ser un punto neurálgico de la red ferroviaria. El comando aliado decidió destruir las vías de abastecimiento de los alemanes, enviando a su principal escuadrón aéreo para que bombardeara los ferrocarriles florentinos. Para entonces, los asesores de la Comisión Roberts habían comenzado a entregar a los pilotos y a la tripulación fotos aéreas especiales para identificar los monumentos importantes que no se debían dañar. Señores, esta mañana tenemos por delante un objetivo que requiere que cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí. Desde hace tiempo estamos atacando objetivos cerca de la ciudad de Florencia, pero no la ciudad misma, dado que el 10% de los tesoros de arte del mundo se encuentran ahí. A este pequeño grupo de jóvenes pilotos se le encomendó el destino de la ciudad de Florencia. Cuando la formación sobrevoló la ciudad, el domo de la catedral quedó debajo de sus visores de bombardeo y luego fue dejado atrás. Las tripulaciones contuvieron la respiración mientras dejaban caer toda su carga sobre un pequeño recorte del tendido ferroviario, de 600 metros de largo por 120 metros de ancho. No tocaron ninguno de los monumentos de Florencia. Fue una de las misiones más precisas de la guerra.
Muchos de nosotros, la mayor parte de la gente, se puso feliz cuando empezaron los bombardeos. Nuestro deseo más profundo era que nos liberaran del fascismo. Y esto quiero que quede bien claro. Nadie, ninguno, ni siquiera la propaganda más recalcitrante pudo lograr instalar la imagen del ejército estadounidense como destructores del arte. Jamás. Para este momento, la Comisión Roberts había persuadido al ejército de que contratara expertos en arte que trabajaran cerca de los frentes de batalla, de manera que pudieran proteger y salvar los monumentos y las obras de arte. Entonces, se reclutó a jóvenes artistas, historiadores y curadores, que más tarde se convertirían en líderes del mundo artístico de la posguerra. Personas como James Rorimer, que luego dirigiría el Museo Metropolitano de Arte, y Lincoln Kirstein, que fundaría y dirigiría el Ballet de la Ciudad de Nueva York. Los soldados estadounidenses los denominaban los rescatistas de Venus, y luego fueron conocidos como el Equipo de Protección de Monumentos. No había una unidad que fuera específicamente la unidad del Equipo de Protección de Monumentos. Eran funcionarios individuales que eran designados a distintos ejércitos y nunca contaban con suficiente personal. Fueron menos de 200 durante toda la guerra y por momentos había solo 12 en los frentes de batalla. Mi deseo por hacer algo para poder salvar la cultura de Occidente era irrefrenable. Por fin podíamos hacer algo positivo. Nuestra misión era mucho más de lo que podíamos abarcar. No teníamos camiones ni jeeps, solo nuestros pies. Y tampoco contábamos, por supuesto, con ningún tipo de apoyo oficial. Íbamos a ver los monumentos y alguien preguntaba, ¿cuál es el nivel de seguridad de esta estructura? ¿Cómo iban a preocuparse por esas cuestiones algunos de nuestros combatientes cuando habían visto morir a sus compañeros? Para el verano de 1944, el punto más álgido de la guerra había quedado atrás. Las fuerzas alemanas se estaban retirando de toda Europa y en el camino seguían destruyendo como una forma de venganza. Los alemanes no fueron buenos perdedores de la guerra y causaban destrozos en los lugares de los que se retiraban. Florencia fue uno de los ejemplos más dramáticos. El 3 de agosto, a las 10 de la noche, 2 días antes de que el ejército alemán se retirara de Florencia, terribles explosiones sacudieron el corazón de la ciudad. Más tarde, el New York Times decía: Florencia, tal como el mundo la conoció, ha dejado de existir. El ejército alemán, por orden de Hitler, había volado los puentes centrales de la ciudad. Fueron necesarios 3 intentos para derribar el Ponte Santa Trinità, con sus arcos diseñados por Miguel Ángel. El Ponte Vecchio no fue atacado, pero a cada lado del puente, extensas áreas de la antigua Florencia habían sido destruidas. Nunca lo hubiera imaginado. Fue algo terrible. Jamás pensé que podían volar los puentes hasta que vi el maravilloso Ponte Santa Trinità destrozado en 1000 pedazos. No pude más que llorar y gritar desconsoladamente de dolor. Fue muy triste. Y lo que habíamos perdido no eran solamente los puentes, sino también las 2 calles principales que van desde el Ponte Vecchio hasta la ciudad. Todas esas enormes, gigantescas, hermosísimas torres medievales reducidas a polvo. Siempre me acuerdo de mi abuela inglesa reclinada sobre el parapeto de la Galería Uffizi llorando, llorando y llorando porque Florencia había desaparecido. Prácticamente, la mitad de las mejores obras de arte florentinas había desaparecido. Con desdén por quienes en algún momento habían sido sus aliados, el ejército alemán había destinado una flota de camiones para llevarse todos los Miguel Ángel, los Botticelli, los Rafael y tantas otras obras de las que pudieron apoderarse. Los alemanes embalaron las obras desastrosamente y las trasladaron en medio de las batallas en camiones abiertos, muchas veces bajo la lluvia, cubiertas nada más que con paja. Es un milagro que hayan sobrevivido. Para este momento, los soviéticos habían detenido la invasión de su país y habían comenzado a recuperar territorios que estaban ocupados por los alemanes.
Ante la retirada de los nazis, el Ejército Rojo advirtió que en los museos de las ciudades recuperadas no quedaba nada de valor. En los suburbios de Leningrado, los preciados palacios de los zares rusos habían sido desvalijados y destruidos. Desde el Palacio de Catalina, los nazis habían arrasado con todo lo que pudiera tener algún valor, hasta los paneles de la legendaria Cámara de Ámbar. Incluso las enormes fuentes doradas del Palacio de Pedro el Grande habían sido desarmadas y transportadas a Alemania, junto con casi 5.000 antigüedades y muebles y 35.000 obras de arte. Al igual que en Polonia, los nazis se desviaron de su recorrido para deteriorar las figuras de la cultura eslava. En la casa del compositor Peter Tchaikovsky, las tropas nazis lanzaron al viento los manuscritos originales y convirtieron su museo en un taller de reparación de motos. Lo que hicieron los nazis fue un ataque atroz a la memoria, a las cenizas, a todo lo que tiene un valor histórico y cultural en nuestro país. Atacaron y dañaron lugares sagrados como la casa de campo de León Tolstoy y también la propiedad de Pushkin, que es sagrada no solo para nosotros, sino para todo el mundo. A veces la gente no llega a comprender cuán profundo caló esta guerra en el corazón de los rusos. Recordamos cada detalle de esta guerra, porque hicimos un gran esfuerzo para salvarnos. El número de víctimas soviéticas de la guerra, entre soldados y civiles, es de casi 30 millones. Miles de ciudades y pueblos fueron destruidos. A medida que las victorias del Ejército Rojo obligaban a los invasores a retornar a Alemania, los líderes soviéticos reunieron sus fuerzas buscando venganza. A medida que el Ejército Rojo ganó las batallas que le permitieron avanzar hacia el oeste para luego invadir Alemania, arrasaron con todo lo que pudieron, desde infraestructura industrial hasta inodoros. Y también se apoderaron de millones de objetos culturales. Stalin instruyó a las brigadas de recuperación para que buscaran las obras rusas robadas por los nazis, pero estas brigadas comenzaron a adueñarse de obras de arte alemanas que se enviaban en trenes a la Unión Soviética. Mientras las brigadas soviéticas de recuperación retiraban las obras de arte de Alemania Oriental, el equipo de protección de monumentos de las fuerzas aliadas avanzaba sobre Alemania desde el oeste. Una vez que el equipo llegó a Alemania, su misión cambió completamente. Ya no había nada que hacer, porque casi todos los edificios habían desaparecido. Durante meses, los bombarderos de las fuerzas aliadas habían estado atacando los centros industriales y urbanos de Alemania. Solamente la Fuerza Aérea Real Británica había arrojado 1 millón de toneladas de bombas sobre el territorio enemigo. La destrucción fue devastadora. El bombardeo derribó una por una cuadras y cuadras y cuadras de viviendas. Caminar por estas ciudades en ruinas era muy angustiante. Independientemente del grado de culpa que tuviera el gobierno alemán, nosotros habíamos aplastado esas ciudades con nuestros aviones. Aún así, en el equipo de Monumentos y Bellas Artes, tratábamos de recuperar todo lo que valiera la pena salvar. Comenzaron a proteger las obras de arte móviles que fueron encontrando en miles de escondites en toda Alemania. Había muchísimas obras ocultas en lugares considerados refugios seguros. Y nuestro deber era buscar, encontrar y salvar. En Alemania, a 160 kilómetros de la frontera y guardada entre refugiados que vivían en la miseria, se encontró la primera de las colecciones pertenecientes a museos alemanes. Más al este, oficiales británicos descubrieron un escondite donde había reservas que ya habían sido atacadas por ladrones comunes. Los generales Eisenhower, Patton y Bradley fueron convocados para recorrer lo que era el hallazgo más importante. En una mina de sal, junto con las reservas de oro del Tercer Reich, se habían ocultado 400 toneladas de obras de arte de los grandes museos de Berlín.
Día tras día, el equipo de protección de monumentos rescataba miles de obras de arte que habían sido enviadas a distintos refugios para intentar protegerlas. Pero aún no habían descubierto el más suculento botín de los nazis. Los aliados toman el botín y detienen a los criminales alemanes. El castillo de Neuschwanstein albergaba gran parte de los tesoros del arte robados por los nazis. No conforme con quitarles la vida y la libertad a las personas, los nazis intentaron apropiarse de los símbolos de su cultura. En este lugar, lejos de las ciudades en ruinas, los aliados finalmente llegaron a la primera de 3 increíbles hordas de obras de arte robadas. Encontraron el castillo de Neuschwanstein, repleto de obras de arte que habían pertenecido a la familia Rothschild y a otros judíos destacados de París. Había una habitación y otra, llenas de pinturas, objetos domésticos, porcelana, platería. La enorme cantidad de objetos que habían pertenecido a todas las víctimas de Francia se podían contar de a miles. Todo esto estaba en poder del ERR. Rosbalan había notificado sobre esto. Incluso tenía recibos de la empresa que se encargaba de los traslados. Nos llevó un año vaciar ese castillo. Cargamos 49 vagones de tren. Fue demasiado. Mi primera aproximación al Holocausto comenzó en Neuschwanstein. Y mucho tiempo después me enteré de los asesinatos. Pero Neuschwanstein, cuando miro hacia atrás, fue el punto de partida para sacar a la luz esa parte de la historia que jamás debe olvidarse. A poca distancia del castillo de Neuschwanstein, las tropas estadounidenses recuperaron la colección de arte de Hermann Göring, que él mantenía oculta en su refugio de montaña. El equipo de protección de monumentos descubrió el tren que llevaba el último envío abandonado en una vía muerta, pero otros habían llegado primero. Entre los campesinos se había corrido la voz de que el tren de Göring estaba en ese lugar y que llevaba bebidas alcohólicas. Entonces la gente fue corriendo hasta ahí, subió al tren y empezó a llevarse todo lo que pudo. Los primeros se llevaron las bebidas. Y los que llegaron más tarde tuvieron que conformarse con lo que quedaba para elegir. Por ejemplo, pinturas del siglo XV. Lo que quedó después de que los vecinos del lugar se apropiaran de la colección de Göring fue un verdadero desastre. Cientos de obras estaban desparramadas en al menos 6 estructuras diferentes. Muchos periodistas se hicieron presentes en la escena. El curador de Göring, Hofer, aprovechó al máximo la situación. Para la revista Life, él dijo, esta es una colección fantástica que reunimos con absoluta legalidad. Para el momento en que Hermann Göring fue arrestado, había acumulado más de 2000 pinturas, esculturas, tapices, alfombras y otras obras de arte. Su colección había crecido hasta multiplicarse más de 10 veces desde el comienzo de la guerra. Ahora, la mayor parte de la colección estaba en manos de la 101ª División Aerotransportada. A fines de abril de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética estaba luchando en las calles de la propia Berlín. Durante las últimas semanas del Tercer Reich, encerrado en un búnker subterráneo, Hitler pasaba día tras día obsesionado con su maqueta para el proyecto de Linz. Muchas veces invitaba a los pocos generales que quedaban en sus filas para que lo admiraran y escucharan los planes que tenía para la ciudad. Antes de quitarse la vida el 30 de abril, Hitler dictó su testamento, en el cual expresaba su voluntad de que se continuara con el proyecto de construir el Führermuseum para exhibir su colección de arte después de su muerte. El día en que los aliados declararon la victoria en Europa, el tercer ejército estadounidense llegó a un pequeño pueblo en lo más alto de los Alpes austríacos. Ahí, oculto en lo más profundo de una mina de sal, el grandioso tesoro artístico de Hitler estaba esperando en vano para ser trasladado a su destino final, Linz. Mi recorrido por esa mina
me hizo recordar la historia de Alicia cuando seguía al conejo por su madriguera hasta llegar al País de las Maravillas. Avanzamos por un pasaje tenebroso, apenas iluminado por una lamparita cada muchísimos metros. Cuando finalmente llegamos a donde terminaba el recorrido, me encontré mirando la inmensidad de una caverna. Era asombroso. Había infinidad de obras de arte en estructuras de 2 o 3 pisos. Estábamos a 400 metros de profundidad, rodeados de todas las maravillas del arte europeo. Hacía un frío polar. Y esto que vemos acá es un soldado estadounidense de rodillas, mirando nada menos que el altar de Gante de Bélgica. Esta obra fue considerada precursora de toda la pintura flamenca. Era una montaña colmada de obras de arte. Entre las obras de arte que se recuperaron y se registraron, se encontraba el Astrónomo de Vermeer, de la colección de los Rothschild en París. También pinturas robadas de Italia por la división de Hermann Göring, y otras obras arrebatadas a los judíos en Viena y en otras ciudades de Europa. En la mina se habían construido oficinas con paredes revestidas en madera, talleres de restauración e innumerables estructuras para albergar las obras. Había 6.500 pinturas, más de 3.000 dibujos y grabados, 100 esculturas y cantidad de tapices, muebles y libros. Toda esta belleza acumulada había sido robada por los peores ladrones y asesinos que alguna vez existieron sobre la faz de la tierra. ¿Cómo podían tener la sensibilidad para apreciar lo magnífico del arte y al mismo tiempo exterminar a millones de personas en los campos de concentración? Eso es algo que no pude entender en aquel momento y aún hoy sigo sin poder entenderlo. Finalmente la guerra terminó, después de 6 años y 50 millones de víctimas. De alguna manera, en ciudades de toda Europa, los extenuados sobrevivientes lograron reunir fuerzas para celebrarlo. Y en Italia, Dean Keller, del equipo de recuperación de monumentos, trajo a Florencia una gran noticia. En lo alto de los Alpes italianos, había encontrado en la cárcel de un pequeño pueblo los tesoros del arte florentino que habían sido robados. Keller acompañó el tren que traía a los Rafael, los Botticelli y los Miguel Ángel de regreso a Florencia. La hoja de ruta valuaba el envío en $500 millones. En el rubro contenido se indicaba simplemente tesoros de arte. Fuimos todos a la plaza a recibir las bellezas de Florencia. Los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres, todos aplaudiendo como locos, aunque no sabíamos bien cuáles eran las obras recuperadas. Fue un momento inolvidable. Y para ser honesta, lo que festejábamos no era solamente la belleza del arte que retornaba a nuestra ciudad. Este regreso les dio a los italianos y a los aliados una sensación de victoria. La victoria de la belleza sobre el horror, sobre el desastre. Habíamos triunfado. Pero en la Alemania de la posguerra, el equipo de protección de monumentos seguía siendo responsable del legado de siglos de civilización occidental. Su primera tarea fue reunir todas las obras en una serie de centros de recuperación. Cuando llegué a Múnich, la parte más importante de la ciudad había perdido los techos y lo que quedaba eran edificios destruidos por todas partes. Pero, curiosamente, el lugar que debía haber sido bombardeado aún estaba en pie. Los cuarteles del partido nazi. Y ese edificio se convirtió en el centro de recuperación. Yo tenía que prepararlo para recibir las obras de arte en el término de 14 días. Y la sola idea de que iban a traer el altar de Gante y la Madonna de Brujas de Miguel Ángel produciría realmente una impresión muy fuerte. Había que asegurarse de que el lugar estuviera listo.
Al norte de Múnich, en la ciudad de Wiesbaden, el equipo de protección de monumentos estableció otro centro de recuperación, justo a tiempo para recibir su primer gran envío. Eran 56 camiones que llegaban durante 4 días con una enorme custodia, con ametralladoras y muchas otras armas. Cada objeto tenía que ser inspeccionado, catalogado, fotografiado y en muchos casos restaurado. Llegaban a Múnich y a Wiesbaden las colecciones de Hitler, Goering, de los museos nacionales de Alemania y Austria y obras de arte expoliadas de toda Europa. Los 2 centros de recuperación, con todas las obras que tenían, deben haber sido los museos más grandes del mundo. Había 27 Rembrandts en la colección. 27 Rembrandts. Algunas pinturas de Rubens, Botticelli, Masaccio. Y en la lista seguían los nombres célebres y la Leda de Correggio. ¡Qué belleza! En la pared de una de las oficinas había un Degas fantástico, que con los años pasó a ser mi favorito. Ya solo por esa oficina, valía la pena pagar el precio de haber estado en la Segunda Guerra. Había tanto para hacer que no quedaba demasiado tiempo para disfrutar. La responsabilidad de tener ahí todas esas obras era una cuestión verdaderamente importante. Por momentos hasta nos daba un poco de temor, pero teníamos que hacerlo. No había ninguna otra posibilidad. Era nuestro trabajo. El ejército quería desvincularse de los asuntos del arte lo antes posible. Por eso, ordenó a los centros de recuperación que trasladaran todas las obras a los países donde habían sido confiscadas. Se realizaron grandes envíos de Neuschwanstein a Francia. Las pinturas robadas de Italia volvieron a su hogar, y la Dama del Arminio de Leonardo da Vinci pudo retornar a Cracovia junto con el altar de Veit Stos y 27 vagones de ferrocarril repletos de otros tesoros de Polonia. Fue como rebobinar una película. Todos los trenes cargados de obras que habían partido hacia Alemania ahora comenzaban a regresar. Pero en los centros de recuperación aún quedaban muchos objetos que pocos sobrevivientes reclamaban. Menorás decorativas, copas sacramentales de plata, coronas para la Torá y otros objetos preciosos robados a las diezmadas colectividades judías. Teníamos una habitación llena de torás, una sobre otra, formando una montaña. Para ese momento, ya se había tomado plena conciencia de lo que había ocurrido en los campos. Lo sabíamos, y era imposible pasar por esa habitación sin estremecerse al pensar en todas las personas que habían muerto en el camino que había recorrido esa Torá para llegar por fin a nuestro centro. Finalmente, las Torás y los objetos de arte religioso quedaron al cuidado de museos y bibliotecas judías de todo el mundo. Cuando los centros de recuperación cerraron sus puertas en 1951, el equipo de protección de monumentos había procesado millones de elementos y restaurado gran parte del legado artístico de Europa. Pero a pesar de esos logros, en la actualidad, más de medio siglo después, aún quedan secuelas de la convulsión cultural causada por la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, cerca de Nuremberg, el historiador Ralf Rosmeisel trabaja para honrar y restituir lo que sobrevivió de la cultura judía que alguna vez brilló en ese lugar. Mi trabajo consiste en encontrar los bienes y los objetos robados y luego devolverlos. En sinagogas abandonadas como esta, en Kronheim, Rosmeisel busca pruebas de cómo fue alguna vez la vida de los judíos. Estamos en un ático de 1816. Y acá tenemos textos en hebreo usados que estaban guardados en el ático y que por supuesto fueron olvidados durante la etapa nazi. Si como cristiano uno puede tratar de brindar una mínima reparación, creo que es positivo. Rosmeisel adquirió una colección de coronas de plata para la Torá que habían pasado por varias manos, en secreto, desde la guerra. Estos son rimonim,
decoraciones para el rollo de la Torá. Son pequeñas coronas que van en la parte superior y tienen campanitas. Ross Meisel está tratando de ubicar a las familias de los propietarios originales de todos estos objetos. Hay una diferencia muy importante entre concebir los objetos religiosos robados como obras de arte y después devolver esos objetos al uso religioso. Lo que me pasa al oír el sonido del rimonim judío es que siento escalofríos. Me acuerdo que en la primera comunicación telefónica que tuve con el bisnieto de la persona que lo donó, cuando puse este objeto religioso junto al auricular y lo hice sonar, a 10.000 kilómetros de distancia, esa persona también tembló de emoción. Fue realmente conmovedor. Mientras Ross Meisel trabaja para devolver los objetos robados a los judíos en Alemania, en la ex Unión Soviética existe una herida cultural diferente que todavía sangra. En 1995, el Museo Hermitage reveló por primera vez que tenía en su poder 74 importantes pinturas tomadas de Alemania por las brigadas de recuperación del Ejército Rojo. Fue la última de una serie de revelaciones que habían sacudido al mundo del arte. Si bien hubo una enorme excitación en torno al arte recuperado por las brigadas, también hubo un elemento de acusación respecto de los soviéticos y los rusos y lo que habían hecho con esos objetos culturales. A partir de 1949, las autoridades soviéticas devolvieron más de 1,5 millones de obras de arte, principalmente a países como Polonia y Alemania Oriental. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética en 1991, llegaron las primeras noticias acerca de puntos de almacenamiento secretos, donde se conservaban miles de obras recuperadas por las brigadas. Los críticos de Alemania y otros lugares pidieron que esas obras fueran devueltas. La conservación del arte recuperado tiene enorme aceptación en Rusia. La población apoya la conservación de estas obras, pero según el derecho internacional esto no tiene sustento. Los rusos más radicales sancionaron una ley declarando que las obras de arte eran propiedad de Rusia a perpetuidad. No obstante, hoy continúan las disputas entre comunistas y reformistas. No nos olvidemos de que Alemania ayudó a que se desataran 2 guerras mundiales. Alemania fue la instigadora. Solamente en Leningrado, 1 millón de ciudadanos perdieron la vida durante el sitio a la ciudad. Después de eso, decir que tenemos que devolver algo constituye, en mi opinión, una falta de moral. Definitivamente este ha sido un tema controvertido, que siempre funcionó como una carta política para los ultranacionalistas. Mi posición es simple. Tenemos que encontrar una solución civilizada para este problema. Hay que recordar que aún tenemos que vivir juntos en Europa por mucho tiempo más. Saber que una pintura alemana está colgada en alguna pared del Museo Pushkin no sirve para aliviar el dolor que me causa el hecho de que mi padre haya vuelto a mi casa desde Stalingrado con los dedos mutilados. Ese es el fin de la historia. Hay que encontrar una solución razonable para este problema. En Rusia no hay una sola familia que no haya perdido un ser querido en la Segunda Guerra Mundial. Esa generación todavía está con nosotros. Dejemos que pase el tiempo. Esperemos a que transcurran 2 o 3 generaciones para analizar este tema. Hoy es imposible resolver este problema sin derramar lágrimas de sangre. Después de una profunda investigación, encontré algunos descendientes en los suburbios de Nueva York. Y en una pequeña ceremonia, pude devolver estos objetos religiosos a la familia Weinschenk.
Yo no soy judío, pero cuando vuelvo a oír el sonido de estos objetos, se me llenan los ojos de lágrimas igual que a ellos. Y eso es algo hermoso, muy emocionante. No se trata de una investigación, ni de la historia del arte, ni del contenido de plata. Es que a partir de esto se vuelve a crear vida. Esa música suena en el corazón de la gente. El arte es parte de la esencia humana. Sin el arte seríamos animales. Nos limitaríamos a pelear, a comer. El arte es lo que nos hace humanos. Al igual que los refugiados de la guerra, la mayor parte de las obras de arte europeas pudieron regresar a su lugar de origen. Y como cada soldado y cada ciudadano, cada obra de arte tiene una historia que contar. Nunca antes el arte había sido trasladado, ocultado o expoliado a una escala tan masiva. Aún hoy, el paradero de miles de obras de arte sigue siendo desconocido. Muchas de ellas, víctimas inocentes de la guerra, nunca volverán a ver la luz. Pero otras, seguramente, volverán a deleitarnos en el futuro.